En esta vida, no elegí ir a la misma preparatoria que Ethan. No me lancé a él, intentando desesperadamente que fuera mi novio. Ni siquiera sacrifiqué mis propios sueños para financiar sus futuros estudios en el extranjero. En 1983, cuando completamos nuestras solicitudes de ingreso a la universidad, él eligió la Universidad Capital, mientras que yo solicité la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de la Defensa. En mi vida pasada, siempre fue meticuloso y responsable, pero distante e indiferente conmigo. En esta vida, solo quería separarnos, cada uno viviendo felizmente por su cuenta. Pero entonces, con un suspiro bajo, fui honrado con un mérito de segunda clase dentro del equipo. Él, como periodista jefe, fue invitado a entrevistarme. Cuando me volvió a ver, tenía las comisuras de los ojos enrojecidas. Lynn, ¿por qué me dejaste? ¿Ya entregaste tus solicitudes? Piénsalo bien. Esta es una decisión importante que afectará a qué preparatoria irás. La voz de la profesora me resonó en los oídos mientras miraba fijamente el familiar rasguño en el borde del escritorio. La luz del sol se filtraba oblicuamente por la ventana, proyectando un patrón moteado sobre el papel. En lugar de las habituales críticas y comentarios desdeñosos de Ethan, fue la insistencia del profesor lo que llenó mis oídos. Esta escena se sintió tan real, tan vívida, que de repente se me encogió el corazón. Parecía haber renacido. Y había renacido justo antes de llenar mi solicitud de ingreso a la preparatoria. Mis dedos rozaron la fría tapa metálica del bolígrafo sobre el escritorio mientras inhalaba profundamente, tomando la solicitud para reflexionar sobre ella. ¿Cómo lo llené en mi vida pasada? Ah, sí. Elegí la segunda mejor escuela, solo para estar con Ethan. Aunque podría haber entrado en la mejor escuela de la ciudad. Había llenado su escuela de reemplazo, la preparatoria de segundo nivel, en la tercera casilla. En ese momento mi tutor suspiró al ver mi formulario, diciendo que estaba bromeando con mi futuro. Respondí con terquedad. Primero Ethan. Al mirar atrás, no puedo creer lo tonto que fui. El bolígrafo rasgó el papel con un suave silbido. No lo dudé. En la casilla de mi primera opción, escribí con cuidado City First High School. Una vez escrito el nombre de la escuela, sentí un extraño alivio, como si me hubiera quitado un gran peso que había pesado sobre mí durante más de 10 años. Oye. Lynn. ¿Te equivocaste? Mi compañera de escritorio. ¿Ves? Se inclinó con los ojos muy abiertos y curiosos. ¿No vas a la segunda preparatoria con Ethan? Ayer. Te vi entregándole unas notas. Diciendo que podríamos cuidarnos en la preparatoria. ¿Por qué cambiaste de opinión de la noche a la mañana? Su voz era fuerte. ¿Y cuándo dijo esto? Algunos compañeros de clase que estaban alrededor, que habían estado escuchando a escondidas, se reunieron. Sí, Lynn. ¿A ti y a Ethan les iba genial? Vi que le regalaste un estuche carísimo para su cumpleaños. Oí que estabas ahorrando para comprarle cintas de inglés a Ethan. ¿Y por qué el cambio repentino a City First? ¿Se pelearon o algo así? Los murmullos me rodeaban como un enjambre de moscas. Sabía exactamente lo que estaban pensando. Lynn, que siempre ha estado detrás de Ethan, por fin ha despertado. ¿O es solo otro de sus juegos del gato y el ratón? Ya lo entendí. Después de todo, en mi vida pasada, hice tantas tonterías por Ethan que todos pensaron que no podía vivir sin él. No me sorprendió. Empujé la solicitud hacia la esquina del escritorio, intentando mantener la calma. No es nada. Solo creo que City First tiene mejores profesores. Quiero intentarlo. ¿Intentarlo? ZZ se burló. ¿No solías decirlo? Siempre y cuando sea por Ethan. ¿Iré a algún lado? Además, Afon definitivamente irá a la segunda preparatoria. Si vas a City First. Las dos escuelas estarán separadas por varias calles. ¿Cómo van a cuidarse mutuamente? Hizo hincapié a propósito en las palabras cuidarse mutuamente. Y los compañeros de alrededor estallaron en carcajadas. No respondí. ¿Qué sentido tenía explicárselo? ¿Debería decirles que había renacido?
Así que sabía cómo tomar decisiones que no me salieran mal. Debería decirles que en mi vida pasada trabajé duro para apoyar a Tiz y para la universidad, e incluso financié sus estudios en el extranjero. Que me dejara con una luz no era compatible una vez que obtuvo su tarjeta verde. O mejor dicho, mientras yo trabajaba duro para pagar su matrícula. ¿Se había enamorado de un supuesto fango del otro lado del océano? ¿Quién me creería? Oye. Lynn. ¿Te peleaste con Ethan? Una chica de la primera fila se giró. Su voz, llena de chismes. Me preguntaba por qué no habías venido a copiarle la tarea hoy. ¿No eres tú quien siempre le ayuda a organizarla? Tomé mi bolígrafo y fingí estar resolviendo un problema de matemáticas. Sin siquiera levantar los párpados. ¿Su tarea? Que la escriba él mismo. La sala se quedó en silencio por unos segundos. ZZ me dio un codazo en el brazo y susurró. Maldita sea. ¿En serio? Ya sabes cómo es Ethan. ¿No crees que se enojará? Lo ignoras así. No respondí. ¿Enfadada? ¿Cuándo ha considerado mis sentimientos? En mi vida pasada. Trabajé en una fábrica para ganar dinero a escondidas para sus estudios, un fondo de garantía amplio. Tan exhausto que apenas podía mantenerme en pie. Cuando se enteró. Lo primero que dijo no fue preocupación, sino. Hueles fatal. No te me acerques. Solo pensar en todo lo que hice por él me ponía ansiosa y molesta. Tomé mi solicitud completa y caminé directo a la oficina. No quería perder más tiempo con ellos. Pero justo cuando llegué a la puerta del aula. Choqué con alguien. Lynn. ¿A dónde vas? Una voz familiar me hizo detenerme. Ethan se paró frente a mí. Su rostro tenía la típica expresión de impaciencia. ¿Mis apuntes de matemáticas? ¿No dijiste que me los organizarías ayer? Además, habiendo cumplido mi obsesión. ¿Llenaste la solicitud? Mi mamá dice que el programa de arte de la segunda preparatoria es genial. Y que deberíamos ir juntos. Primero llené la ciudad. Lo interrumpí. Mi tono era indiferente, como si hablara del tiempo. Bethan se quedó paralizada. Como si no me hubiera oído bien. ¿Qué dijiste? ¿Primero la ciudad? ¿No habíamos quedado en ir juntos a la segunda preparatoria? Lo miré. Y por primera vez. Noté lo evidente que era su arrogancia y su sentimiento de superioridad. Negué con la cabeza y repetí. Primero llené la ciudad. Cada uno tomará su camino. Su expresión pasó de la impaciencia a la sorpresa. Y luego a la irritación. Lynn. ¿Qué quieres decir? ¿Lo haces a propósito? ¿Es porque no respondí tu carta de ayer? Te dije que estaba ocupado. No tiene nada que ver con la carta. Solo pienso. Quizás no somos del todo compatibles para seguir unidos. Cuando escuchó esto, Ethan pareció creer que había contado un chiste. Alzó la voz. ¿Cómo que no somos aptos para estar juntos? Lynn. No lo olvides. Fuiste tú quien dijo que me cuidarías. Que siempre estarías a mi lado. ¿Ahora dices que no somos compatibles? Los compañeros a nuestro alrededor se reunieron lentamente para observar el espectáculo. Sus miradas eran como agujas que me pinchaban. Sabía lo que intentaba hacer. Igual que antes. Intentaba usar nuestro pasado para atraparme. Pero en esta vida. Me negué a ser la tonta que acudía a sus órdenes. Lo miré. Intenté mantener la voz lo más impasible posible. Entonces era entonces. Y ahora es ahora. Un buen abanico. La gente cambia. Tú tienes tu brillo. Y yo tengo mi camino. Dejémoslo así. Dicho esto, pasé junto a él. Dirigiéndose directamente a la oficina. Ethan se quedó paralizado. Sin moverse. Y podía sentir su mirada ardiente en mi espalda. Casi como si quisiera quemarme. Pasó mucho tiempo antes de que se diera la vuelta lentamente y regresara a su clase.
Después de entregar el formulario y regresar al aula, ZZ se inclinó y susurró, ¿de verdad ya no te gusta? Cerré mi libro de texto y miré el sol radiante que brillaba por la ventana. Sí. Ya no me gusta. En el momento en que esas palabras salieron de mis labios, sentí que me había liberado de una pesada carga que había llevado durante 20 años. En mi vida pasada, renuncié a mi futuro. Sacrifiqué mi juventud. Y perdí incontables oportunidades por él. Esta vez iba a recuperarlo todo. En cuanto a Ethan, esta vez separémonos sin rencor. Y encontremos la felicidad por separado. El día escolar terminó entre las animadas charlas y risas de mis compañeros. Cuando sonó el timbre que marcaba el final de la jornada escolar, palpé mi mochila más rápido de lo habitual. Ya oía a los estudiantes retozando en el pasillo. Así que agarré mi mochila y salí corriendo. No quería encontrarme con Ethan. Pero en cuanto salí de la escuela, lo vi de pie bajo el viejo algarrobo. Su camisa blanca ondeaba suavemente con la brisa. Era la primera vez en nuestros 3 años de secundaria que me esperaba deliberadamente. Fingí no verlo y aceleré el paso con la esperanza de pasar junto a él. Pero él trotó un par de pasos y me bloqueó el paso. Lynn, ¿por qué corres? No tuve más remedio que detenerme y mirarlo. ¿Necesitas algo? Frunció el ceño ligeramente. Y había una luz en sus ojos que no había visto antes. ¿Qué pasa? Quedamos en presentar el examen juntos en el segundo instituto. ¿Por qué cambiaste de opinión de repente? La luz del sol se filtraba entre las hojas, proyectando sombras moteadas en su rostro. Ese rostro que una vez había anhelado, ahora me llenaba de agotamiento. Recuerdos de mi vida pasada me asaltaron. En la segunda preparatoria. Claramente no le gustaba. Pero siempre me daba órdenes con arrogancia. Me dejaba tomar notas por él. Hacer sus tareas. E incluso corría de un lado a otro para traerle un paraguas los días de lluvia. ¿Y por qué me gustaba? Sabía perfectamente cuáles eran sus intenciones, pero aún así hice todo lo que me pidió. Nunca me sentí realmente feliz. Suspiré. Decidí decirlo todo de una vez. Creo que ya lo he dejado claro. Nunca te gusté. Ya que es así. Ya no me aferraré a ti. No necesitas retenerme. Cada uno toma su camino. Se quedó paralizado por un momento antes de esbozar una media sonrisa. Media mueca de desprecio. Lynn. ¿Qué estás jugando ahora? Esta vez hablo en serio. Déjate de tonterías. De repente alzó la voz. Me has estado siguiendo durante tantos años. ¿Y ahora de repente dices que te rindes? ¿Crees que te creeré? Los compañeros que pasaban me miraban. Y algunos incluso se detuvieron a ver el drama. Ethan pareció darse cuenta de que había perdido el control y bajó la voz. ¿Qué te pasa? ¿Te dijeron algo? Negué con la cabeza y me di la vuelta para irme. Pero me agarró la muñeca con tanta fuerza que me dolió. ¿Es por qué le di a Aurora los apuntes de matemáticas que organizaste de la siguiente clase? Preguntó de golpe. ¿De verdad es para tanto? Necesitaba material de repaso. Así que se lo pasé sin más. Aurora. El nombre me golpeó como un cuchillo. Se me clavó en el corazón. En mi vida pasada, Aurora fue la alma gemela que Ethan conoció después de irse al extranjero. La mujer que amó durante media vida. Nunca supe que se conocieron tan pronto. Pensando en lo ignorante y tonto que había sido, de repente solté una carcajada. Bien, Ethan. Al ver esto, me soltó la muñeca apresuradamente. Frunció el ceño profundamente. ¿Qué tiene de gracioso? Nada. Di un paso atrás. Les deseo felicidad a ambos. Con eso, me di la vuelta y me alejé. Mis pasos eran rápidos. Casi eché a correr. Detrás de mí oí a Ethan llamar. Lynn. Tienes que explicarte. No miré atrás. En la puesta de sol. Mi sombra se alargó.
Solitaria, una sesión de caricias tan plena. Camino a casa. No fue hasta mi muerte en la vida pasada que me enteré por mis compañeros de clase que Ethan y Aurora se conocían desde mucho antes de que él se fuera al extranjero. De camino a casa, el sol ya se había puesto tras los edificios. Y el cielo se tiñó de un rojo intenso. Me quedé en la puerta, dudando en sacar las llaves. ¿Cuánto había renunciado por Ethan en mi vida pasada? Una buena preparatoria. Una buena universidad. Incluso mi propia vida. Y había destrozado el corazón que le di y lo había desechado, dejándolo pudrir en la tierra. La puerta se abrió de repente desde dentro. Y mi mamá estaba allí con una bolsa de basura. Mirándome sorprendida. ¿Qué haces aquí parada? ¿Por qué no entras? Miré el rostro a un joven de mi mamá. Y de repente se me endureció la nariz. En mi vida pasada, le había enviado dinero a Ethan aunque mi madre estaba enferma y no podía pagar el tratamiento. Fui un tonto. Contuve las lágrimas. Le quité la bolsa de basura de las manos. Y sonrió. Mamá. Entré a la primera escuela secundaria. Sus ojos se iluminaron de inmediato. ¿En serio? Creía que siempre habías dicho que querías ir a la segunda preparatoria. Ya lo entendí. Dije en voz baja. Necesito vivir para mí. Solo una vez. Me dio una palmadita en la cabeza. Sin hacer preguntas. Solo sonriendo y diciendo, está bien. Te apoyo. Esa noche. Me acosté. Mirando al techo hasta bien entrada la noche. La luz de la luna brillaba afuera. Resplandecía sobre el anuario estudiantil que estaba sobre mi escritorio. En la página de Ethan no había escrito ni una sola palabra. En esta segunda vida. Por fin lo entendí. Hay personas por las que simplemente no vale la pena renunciar al mundo entero. Todos estaban ocupados preparándose para los exámenes de secundaria. Pero fue un fin de semana normal. Todo terminó tranquilamente. Conseguí entrar a la primera preparatoria. Y Ethan pasó al segundo. Éramos como dos líneas paralelas. Nunca más nos cruzaríamos. A veces no había cumplido mi obsesión. Lo veía de lejos en la calle. Pero solo bajaba la cabeza y pasaba rápidamente junto a él. Ni una sola vez lo miré a los ojos. Hasta ese día. Cuando estaba haciendo fila en la tienda de suministros para comprar arroz. El sol de agosto era abrasador. Me mareaba de calor. Apreté la cartilla de racionamiento. Mi espalda ya estaba empapada de sudor. La fila avanzaba lentamente. Y yo miraba fijamente las grietas del pavimento de ladrillo cuando de repente oí una voz familiar. Lynn. Levanté la vista y vi a Ethan de pie frente a mí. Sosteniendo una bolsa de malla con varias cajas de jabón dentro. ¿Eres realmente tú? Dijo. Sus ojos se iluminaron. Se acercó a mí con naturalidad. Como si nunca nos hubiera distanciado. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Di un pequeño rodeo y no dije mucho más. Pero parecía haber abierto las compuertas y siguió hablando. Ya sabes, ya sabes. Hay muchísima tarea en el segundo instituto. Y los profesores son súper estrictos. Antes me ayudabas a organizar mis apuntes. Pero ahora nadie lo sabe. Y estoy luchando. Su voz era continua y ruidosa. Lo cual lo hacía especialmente irritante en el ambiente sofocante de la tienda de suministros. Escuché en silencio. Mi mirada fija en el dependiente tras el mostrador. Esperando que la fila avanzara más rápido. Por cierto. De repente se acercó. ¿A qué universidad quieres ir? No respondí. Parecía no importarle. Siguió hablando solo. Quiero estudiar periodismo y ser reportera. Sería genial poder estudiar en el extranjero. He oído que el mundo exterior es increíble. Mis dedos inconscientemente se apretaron alrededor del ticket de racionamiento. En mi vida pasada, él había dicho lo mismo. Lleno de ilusión por ir al extranjero. Y por su sueño abandoné la universidad.
Trabajaba para mantenerlo. Y le enviaba la mayor parte de mi sueldo cada mes. Sin embargo, ni siquiera podía comprarme ropa nueva. Pero al final. ¿Qué pasó? Dijo casualmente por la llamada de larga distancia. Lynn. Me he enamorado de otra persona. ¿Te ríes? De repente dejé de hablar. Me miró con confusión. Fue entonces cuando me di cuenta de que, sin darme cuenta, había torcido los labios en una sonrisa fría. Recordando el pasado. Aparté la mirada. Nada. Es mi turno. El cajero golpeó el mostrador con impaciencia. Rápidamente le entregué la tarjeta de racionamiento y el dinero. Me di la vuelta para irme con la bolsa de arroz. Pensé que seguía ahí parado. Claramente con la intención de hablarme todo el camino. Me detuve. Lo miré a los ojos. Y corté su siguiente movimiento con firmeza. No me interesa lo que dices. Busca a alguien más con quien hablar. Su expresión se congeló al instante. Y al siguiente momento. Salió corriendo de la tienda de suministros tras de mí. Su voz estaba cargada de irritación. Lynn. Soy yo quien se esfuerza por hablarte. ¿Y así es como respondes? Ni siquiera miré hacia atrás mientras caminaba hacia adelante. ¿Sigues enfadado por nuestra aura? Él intentó bloquearme. Sus mejillas se sonrojaron de ira. Te lo dije. Fue un malentendido. ¿Cuánto tiempo vas a seguir terco? La luz del sol me cegaba. Y lo miré con los ojos entrecerrados. No estoy enojado. ¿Y entonces por qué? Porque ya no me importa. Lo interrumpí. Mi voz era baja, pero bastante clara. Puedes darle tus notas a quien quieras. Habla con quien quieras. Nada de eso me incumbe. Sus labios temblaron ligeramente. Y una mirada que nunca había visto brilló en sus ojos. Era como pánico. O tal vez dolor. Pero en un instante volvió a ser la versión imponente de sí mismo a la que estaba tan acostumbrada. Bien, soltó un suspiro suave. Muy bien, Lynn. No te arrepientas. Dicho esto, se dio la vuelta y salió corriendo. Sus pasos eran pesados y rápidos. Como si intentara acallar toda su ira. Me quedé inmóvil. Observando cómo su figura se empequeñecía en la distancia. Y de repente recordé la última vez que lo vi en mi vida pasada. Fue en el aeropuerto. Con nuestra aura sosteniéndolo del brazo. Y pasó el control de seguridad sin mirar atrás. Ni siquiera miró a la chica que le había dado todo. La bolsa de arroz me pesaba en la mano. Respiré hondo. Me di la vuelta. Y caminé a casa. Esta vez no lo perseguiría. El ritmo en la preparatoria City First era rápido. Y me sumergí en un mar de preguntas cada día. Casi olvidando el paso del tiempo. Diefen vino a buscarme varias veces. Pero cada vez, lo esquivaba con excusas de que estaba ocupada con mis estudios y lo ignoraba. Pero nunca me perdí ni una sola noticia sobre él. De vez en cuando. Cuando levantaba la vista de los libros, oía a mis compañeros hablar de la estrella en ascenso de la segunda preparatoria. Dijeron que participó en un concurso provincial de oratoria. Que ganó el primer premio en un concurso de inglés. Que se convirtió en presidente del consejo estudiantil de la segunda preparatoria. Estos retazos de musa revoloteaban junto a mis oídos como hojas al caer. Rozándose suavemente. Luego desapareciendo sin hacer ruido. El último día del simulacro de examen final antes del examen de admisión a la universidad, el monitor me llamó fuera del aula. Levanté la vista y vi una figura familiar y extraña, de pie bajo la luz del sol en el pasillo. Era Diefen. Vestía el uniforme de la segunda preparatoria. Con el cuello recto. Más erguido que hace 3 años. Los chicos del pasillo lo miraban a escondidas. Pero él me miraba fijamente. ¿Puedes salir un momento? Su voz era suave. Pero silenció a toda la clase por un instante. Cerré mi examen y salí. Bajo las miradas ambiguas de mis compañeros.
¿Qué pasa? Su mirada revoloteó. Y sus palabras salieron entrecortadas. ¿Tu solicitud? ¿Dónde planeas presentarla? La luz del sol se filtraba por la ventana del pasillo. Le daba una luz moteada en el rostro. Noté que sus pestañas temblaban ligeramente. Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de Defensa. Dije. Su rostro cambió al instante. ¿Por qué no a la Universidad Capital? Había planeado estudiar periodismo allí. De repente me agarró del brazo. Lynn. ¿Vendrás conmigo a la capital? Tal como lo prometimos en la secundaria. Nunca hicimos una promesa. Lo interrumpí con urgencia. Retirando suavemente mi brazo. Ese fue tu deseo unilateral. Sus ojos se enrojecieron al instante. Como si no pudiera creer que la persona que siempre le había dado su corazón ahora no estuviera dispuesta a conectar con él. Me miró. Su voz era baja. Parecía que estaba herido. Lynn. Escúchame. Estos últimos 3 años. He luchado mucho. Su voz se suavizó. Me di cuenta de que me di cuenta. Siento algo por ti. Esas palabras me golpearon como una piedra. Hundiéndome pesadamente en la tranquila superficie de un lago. En mi vida pasada, morí sin oírle decir me gustas. Lynn. Levantó la vista. Las lágrimas brotaban de sus ojos. ¿Podemos empezar de nuevo en la universidad? El viento en el pasillo de repente se hizo más fuerte. Lo miré a los ojos llorosos. Recordé a Ethan de mi vida pasada que me dijo fríamente por la llamada de larga distancia. Me había enamorado de otra persona. Por fin había oído la respuesta que tanto anhelaba. Pero el mejor momento para responder a esa pregunta ya había pasado. Apreté los dedos. Quería ofrecerle un pañuelo para secarle las lágrimas. Pero luego lo pensé mejor. Olvídalo. Es demasiado tarde. Por fin se le cayeron las lágrimas. ¿Por qué? Apenas entendía lo que sentía. No hay razón. Me di la vuelta para volver al aula. Algunas cosas. Una vez extrañadas, se extrañan para siempre. Sus gritos me seguían desde atrás. Lynn. ¿No te arrepentirás? Me quedé callado. ¿Me arrepentiría? No lo sabía. Solo sabía que si aceptaba ahora, definitivamente me arrepentiría. Finalmente me habían dado la oportunidad de empezar de nuevo, ¿cómo podía arriesgarla por un fugaz momento de vacilación? ¿Por un futuro que quizá ni siquiera existiera? El aula quedó en un silencio sutil. Todos me miraban fijamente. Volví a sentarme. Reabrí mi examen. Pero noté que me temblaba un poco la mano. Mi compañero de escritorio susurró. ¿Estás bien? Negué con la cabeza. Apreté el bolígrafo con fuerza y di un golpe contundente al papel. La tinta se extendió. Como una lágrima negra. Esa tarde después de la escuela. Ethan ya no estaba en el pasillo. Solo quedaban unas gotas de lo que parecían lágrimas de coño en el suelo. Prueba de que realmente había estado allí. Al llegar a casa saqué mi solicitud y escribí solemnemente Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de Defensa en la primera casilla. Afuera. El atardecer tiñó el cielo de carmesí. De repente recordé la última vez que vi a Ethan y mi vida pasada, sus ojos estaban rojos. Pero en aquel entonces había dicho. Lynn, deja de molestarme. Ya. Nuestras posiciones habían cambiado por completo. Dejé la solicitud en la cama y suspiré suavemente. Esta vez. Por fin pude vivir para mí. Los días transcurrieron. Ni rápido ni lento. En un abrir y cerrar de ojos. El examen de admisión a la universidad había terminado. El verano que siguió se sintió especialmente largo. Como no había nada que hacer, Ethan. Como si estuviera poseído. Me llamaba a casa cada pocos días. Lynn. Mañana se estrena una película. Lynn. Nuestros compañeros de secundaria se reunirán en Lynn.
Lynn suspiró levemente. Encontré esta heladería increíble. Cada vez. Lo rechacé con la misma excusa. Estoy ocupado. A mediados de agosto. Por fin llegó la carta de admisión. Estaba sentado en el patio limpiando mi bicicleta, cuando de repente oí pasos apresurados. Lynn. Entré. Ethan entró corriendo en mi patio. Sin aliento. Sosteniendo un sobre dorado en relieve. Universidad Capital. Departamento de Periodismo. Mira. Su voz se quebró al posar la mirada en la carta de admisión extendida sobre mi rodilla. En la cubierta azul oscuro, las palabras en relieve dorado Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de la Defensa brillaban a la luz del sol. De verdad. Su brazo cayó lentamente. No terminó conmigo. Cerré la carta y me puse de pie. ¿Tan difícil de creer? Ya lo dejé claro. Tengo mi propio camino que recorrer. Y tienes tu propia vida que vivir. Sus ojos se enrojecieron y en un instante. ¿Por qué? ¿Por qué te aferraste a mí antes? Pero ahora. ¿Dices que te rindes sin pensarlo 2 veces? El canto de las cigarras de repente se volvió ensordecedor. Lo miré a los ojos húmedos y le hablé en voz baja. Porque tuve un sueño. ¿Un sueño? Frunció el ceño confundido. Lo pensé un momento. Y entonces decidí contarle todo de mi vida pasada. Pero mi explicación solo podía considerarse un sueño. Soñé que estábamos juntos. Tras mi incesante búsqueda, finalmente aceptaste estar conmigo. Pero no éramos felices. Siempre sentiste que la vida no era lo suficientemente buena. Que querías ver el mundo exterior. Así que dejé la escuela y trabajé para ayudarte a estudiar en el extranjero. El rostro de Ethan palideció. Más tarde. Me dijiste en una llamada internacional que te habías enamorado de otra persona. Lo miré directamente a los ojos. Y esa persona era Aurora. Sus labios temblaron violentamente. Y la carta de admisión que tenía en la mano cayó al suelo con un golpe seco. Pero eso fue solo un sueño. No. Me agaché para recoger su carta. Le quitó el polvo con cuidado antes de devolvérselo. No era solo un sueño. Las lágrimas corrían por su rostro en grandes gotas. Pero no extendió la mano para tomar la carta. Nos quedamos allí paralizados por unos segundos. Antes de dejar la carta en la mesa de piedra junto a nosotros, Lynn. Su voz se quebró. Sí. Sí, prometo no volver a tratarte así. Adiós. Ethan. No quería oír sus promesas vacías. Me giré para entrar. Que tu futuro sea brillante. Detrás de mí. Escuché sus sollozos ahogados. No me ablandé. No hasta que oí el suave sonido de la puerta al cerrarse. La carta de admisión sobre la mesa de piedra ondeaba con la brisa, brillando tenuemente a la luz del sol. Era como los delirios de amor desvanecidos que habían pasado a ser hermosos hace mucho tiempo. Pero ya no eran capaces de tocar mi corazón. Esta vez. Ambos caminaríamos hacia nuestras nuevas vidas. El primer día de clases llegó más rápido de lo esperado. Dado que la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de la Defensa requería entrenamiento militar temprano, dejé mi ciudad natal medio mes antes que Ethan. La mañana de mi partida. La estación estaba llena de gente despidiendo a otros. Mi madre. Tenía los ojos rojos. Me ayudó a ajustarme el cuello. Me recordó repetidamente que debía tener en cuenta. Justo cuando estaba a punto de subir al autobús. De repente vi una figura familiar entre la multitud. Un cervatillo Ethan. Llevaba una camisa azul claro. Sosteniendo una bolsa de papel. De pie incómodo, no muy lejos. Lo señalé. Le hice una señal a mi mamá. Voy a decir unas palabras. Cuando Ethan me vio caminando hacia él. Sus ojos se iluminaron de inmediato. Dio un paso adelante y me entregó la bolsa de papel. Te compré tus bollitos de frijoles rojos favoritos para el viaje.
Miré la bolsa de papel. Todavía estaba caliente al tacto. En mi vida pasada, recibí el mismo regalo de despedida. Pero en aquel entonces. Era yo, de pie en el andén. Viéndolo subir al tren rumbo al norte. Gracias. La emisora anunció que los pasajeros debían subir al tren. Me di la vuelta para irme. Pero de repente me agarró la muñeca. Lynn. ¿De verdad ya no tenemos ninguna oportunidad? La luz de la mañana se filtraba a través del techo de cristal de la estación, iluminando su rostro surcado por las lágrimas. En ese momento Ethan parecía una persona completamente distinta del chico arrogante de mis recuerdos. Solté mi muñeca con suavidad y respondí con suavidad. No. No hay. Una vez en el autobús. Miré por la ventana y lo vi allí de pie. Le temblaban ligeramente los hombros mientras el autobús se alejaba lentamente. De repente echó a correr tras él secándose las lágrimas. Por un breve instante. Casi le pedí al conductor que parara. Pero al final, solo observé en silencio cómo su figura se hacía más pequeña en el espejo retrovisor. Hasta que se convirtió en un punto azul borroso. Y luego desapareció por completo. Al llegar a la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de la Defensa. La vida en el campus era aún más plena de lo que había imaginado. El despertador matutino a las 5:30. Los ejercicios perfectamente coordinados. Los rigurosos cursos profesionales. Todo aquí me hizo sentir más arraigada que nunca. Ya no era la chica que se reía con Ethan. Fui un auténtico estudiante de academia militar. Al mes de inscribirme, recibí mi primera carta. La familiar letra del sobre me dio un vuelco el corazón. Lynn. El otoño llega antes en la capital que en nuestra ciudad. Los plátanos ya han empezado a amarillear. Los cursos de periodismo son más intensos de lo que pensaba. Pero son interesantes. Ayer pasé por una librería y vi un artículo en una revista militar sobre tu escuela. Así que lo compré. ¿Cómo estás? Me acabo de enterar. Doblé la carta con cuidado y la volví a meter en el sobre. Sin responder. En los días siguientes, sus cartas llegaban esporádicamente. A veces, una al mes. A veces con 2 o 3 meses de diferencia. El contenido consistía principalmente en trivialidades cotidianas. La comida de la cafetería de la escuela. Sus nuevos compañeros de piso. Historias divertidas de sus clases de entrevistas. Al final de cada carta. Me preguntaba con cautela cómo estaba. Nunca respondí. En el segundo semestre de mi segundo año. La escuela empezó a llamar a estudiantes destacados para alistarse en el ejército. Bajo la luz de la lámpara de mi escritorio, leí repetidamente el anuncio de reclutamiento. Y la imagen de mi yo pasado, la que había renunciado a su futuro por amor, apareció ante mis ojos. Al día siguiente presenté mi solicitud al departamento. ¿Lo has pensado bien? El instructor me miró con seriedad. El ejército no te va a ser indulgente solo por ser chica. Es duro ahí dentro. Y una vez que te alistes, estarás aislado del mundo exterior durante al menos 2 años. Me enderecé y respondí. Informe. Instructor. Lo pensé bien. Cuando llamé a mi mamá seguía sonriendo. Pero percibí una sutil preocupación en su voz. Siempre has sido terco. Una vez que te decides, no cambias de opinión. Recuerda cuidarte. ¿De acuerdo? No te preocupes, mamá. El día antes de salir de la escuela, recibí otra carta de Ethan. Esta vez. El sobre era más grueso de lo habitual. Y dentro. Además de la carta. Era una foto de él de pie frente a la puerta de la Universidad Capitol. Bajo la luz del sol. Sonreía radiantemente. Pero sus ojos parecían ocultar algo. Lynn, escuché que tu escuela tiene plazas para alistamiento militar. ¿Te alistarás? Si te alistas, ¿podrías avisarme? He solicitado un puesto de columnista militar para el periódico escolar. Y quizás algún día tendré la oportunidad de entrevistarte en algún campamento militar.
Cuídate, Ethan. Guardé la foto y la carta en mi cajón. Me colgué el bolso al hombro. Y emprendí un nuevo viaje. Mientras el camión de transporte salía lentamente de la escuela, miré los edificios docentes, que se iban haciendo más pequeños a lo lejos. Y de repente recordé su figura corriendo tras el coche. Quizás esta vez desapareceríamos de verdad el uno del otro. Pero en mi corazón sentí una calma inusual. Como un barco que finalmente encuentra su rumbo tras un largo viaje. Los 2 años en el ejército se sintieron como un largo periodo de entrenamiento. Durante los primeros 3 meses del entrenamiento básico, me arrastraba por el barro todos los días. Durante el entrenamiento de altura, hice guardia con vientos de 20 grados bajo cero. Durante las operaciones de rescate en inundaciones, llevaba sacos de arena con el agua hasta la cintura. Trabajando sin parar un día entero. Estas dificultades solo calmaron mi corazón. Sin cartas. Sin distracciones externas, solo un horario regular y tareas sencillas. Poco a poco me fui acostumbrando a esta forma de vida, e incluso empecé a disfrutar de su sencillez. Ya no tenía que preocuparme por nadie. Solo necesitaba concentrarme en mis tareas. Eso fue hasta la noche de verano en que llegaron las fuertes lluvias. El terraplén cerca de nuestra estación se rompió. 5 aldeas corrían riesgo de inundación. Nuestro equipo acudió de inmediato al lugar del desastre. Me ofrecí como voluntario para liderar un escuadrón que clavaría estacas en la brecha más peligrosa. Las aguas rugieron y arrasaron con la muralla defensiva temporal. Me aferré a la última estaca en medio de una corriente furiosa, hasta que llegaron refuerzos. Después, las estadísticas demostraron que gracias a nuestros esfuerzos, más de 3.000 aldeanos río abajo fueron reubicados sanos y salvos. El camarada Lin tuvo una actuación sobresaliente durante la operación de rescate tras la inundación. Las palabras en los documentos de condecoración me pesaron. Fue galardonado con el 2º premio y el mérito de su clase. La ceremonia de condecoración se programó para una semana después. Y escuché que muchos medios de comunicación estarían allí para entrevistarme. El comandante de la compañía me dio una palmadita en el hombro y dijo: «Saldrás en la tele. Enorgullecerás a tu familia». Sonreí, pero no respondí. El día de la ceremonia, me encontraba entre bastidores con mi impecable uniforme militar. El lugar ya estaba lleno de gente. Y las cámaras de varios medios de comunicación estaban alineadas. El personal revisaba la lista. ¿Ha llegado el reportero del diario militar? Aquí. Una voz familiar me tensó la espalda. Me giré lentamente y vi a Ethan con una cámara en la entrada. Había madurado mucho desde la última vez que lo vi. Pero sus ojos seguían siendo los mismos que recordaba. En el momento en que me vio, la cámara casi se le resbala de las manos. Le temblaban los labios. Y tenía los ojos rojos de lágrimas. El personal me animó a prepararme para subir al escenario. Le hice un gesto con la cabeza y me di la vuelta para irme. Pero de repente se acercó corriendo y me agarró del brazo. «Solo un minuto. Por favor». El pasillo entre bastidores estaba en silencio. Solo se oía el sonido del micrófono del recinto. Ethan bajó la cabeza. Las lágrimas ya le caían a la barbilla. «Lin. ¿Por qué dejaste de desearme?» Lo miré en silencio. Antes de poder decir nada, sus siguientes palabras me interrumpieron. «Es porque sí. En mi vida pasada te traté mal y te alejé. ¿Por qué me da un vuelco el corazón?» Continuó. Se atragantó con las palabras. «Lin. El sueño del que hablaste. Tuve el mismo». Se oyeron aplausos desde el lugar. Pero me sentí como si me hubiera quedado paralizada. Así que él lo sabía. Sabía todo sobre mi vida pasada. Sus dedos me aferraron con fuerza. Sus nudillos se pusieron blancos. Esta vez. No terminé con Aurora. Te estaba esperando. Si lo supiera, me equivocaría. Si no te tratara como antes. ¿Podrías esperar? ¿Podrías perdonarme? Dame una oportunidad más.
Sus lágrimas cayeron sobre mi uniforme militar, dejándolo con marcas oscuras. En ese instante. Desgarro desenfrenado. La imagen de Ethan se superpuso con la figura fría y decidida de mis recuerdos. Luego lentamente me separé de nuevo. No puedo. Me retiré la manga con cuidado. Te lo dije. Es demasiado tarde. La música en el local empezó. Señalando que era mi turno para subir al escenario, me ajusté el uniforme y caminé con paso seguro hacia el foco. Detrás de mí. Podía oír sus sollozos reprimidos. Cada lágrima caía al ritmo de mis pasos firmes y firmes. A continuación. Den la bienvenida al camarada Lin, quien ha sido galardonado con el mérito de segunda clase. Al escenario. Entre los aplausos atronadores, me puse de pie y caminé hacia adelante. Con el rabillo del ojo vi a Ethan en la mesa de prensa. Sosteniendo una cámara. Tenía los ojos rojos. Pero obstinadamente mantuvo la mirada fija en mí. Saludé la bandera nacional con un saludo militar perfecto. Creo que lo logré. De verdad logré vivir para mí. Ya no me quedo para nadie más. Tras la ceremonia de condecoración, me recomendaron continuar mis estudios en una academia militar. Después de graduarme, solicité ser asignado a una unidad de defensa fronteriza. Allí estuve 5 años en las tierras altas de Snookover. Durante esos años, lideré mi unidad en innumerables patrullas. Y recibí 3 condecoraciones de tercera clase. A los 28 años, me ascendieron a comandante de batallón más joven de todo el distrito militar. Un reportero de la estación local vino a una entrevista. Y me pasó una carta en secreto. Es de Ethan. Me pidió que te lo diera. Lo devolví y lo abrí. A los 30 años me transfirieron de vuelta a China continental para asumir el cargo de jefe del departamento de operaciones. En mi primer día en el nuevo puesto, me encontré con Ethan, que había venido a entrevistarme. Ya era un conocido reportero del Military Daily. Con finas líneas alrededor de los ojos. Pero su mirada seguía siendo brillante. Lin. Sonrió y me extendió la mano. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Le estreché la mano cortésmente y le toqué el anillo de bodas en el dedo anular. Su expresión se ensombreció. Y sonrió torpemente. Estoy casado. Mi familia lo organizó. Asentí. Felicidades. Al darme la vuelta para irme, lo oí suspirar tan suavemente que era casi inaudible. Ojalá se le escapara una lágrima. No esperé a oír más y me marché sin mirar atrás. A los 35 años destaqué en un ejercicio militar conjunto. Y me eligieron para enseñar en la Universidad de Defensa Nacional. Ese mismo año conocí a mi actual esposo, un médico militar resiliente y amable. La boda fue sencilla. Se celebró en la cafetería militar con solo 5 mesas. El segundo año después de casarnos. Vi la entrevista exclusiva de Ethan en un canal militar. El presentador le preguntó por qué se centraba en el periodismo militar. Guardó silencio un buen rato antes de responder. Extrañé a alguien muy importante cuando era joven. Más tarde me di cuenta de eso solo al estar donde ella una vez estuvo. ¿Podría empezar a comprender las decisiones que tomó entonces? En la grabación, se frotaba suavemente el borde de su gorra. Le faltaba el anillo de bodas en el anular. Ahora suelo llevar a mi hija de la mano a pasear por el complejo militar al anochecer. A veces. Pasamos por el tablón de anuncios. Donde está colgado el último parte de Ethan. Mi hija levanta la vista y pregunta. Mamá. ¿Quién es este tío? Es un viejo amigo mío. Sonrío mientras levanto a mi hija. Vamos. Papá nos espera para cenar. La brisa de la tarde agita los periódicos en el tablón de anuncios. Donde las palabras de Ethan representan a soldados fronterizos saludando al sol naciente. Y mi sombra alargada por el sol poniente. Se acomoda suavemente en dirección al edificio de viviendas familiares. Tras ser atropellado y muerto por un coche, el rey del infierno me dijo que podría haber vivido.
Pero la frialdad egoísta de mi hija me acarreó venganza. Así que nadie en el lugar del accidente me ayudó. Le supliqué al rey del infierno, usando el buen karma que había acumulado, para permitirme reencarnar en 3 personas y cambiar a mi hija y reescribir su trágico destino. Si fallaba, estaba dispuesto a descender con ella a los 18 niveles del infierno. La primera persona que elegí para habitar fue mi sobrinito, el único heredero varón de nuestra familia durante 3 generaciones. Recuerdo cuando mi hija era pequeña. Una vez me preguntó, mamá, Wang, si alguien arruina lo que más aprecio, ¿cómo debo defenderme? Respondí. Reúnan pruebas. Explica los hechos y razona con calma. Si se niegan a escuchar, dímelo. Y te apoyaré. En ese momento me acababan de nombrar profesora destacada. Incluso los alumnos más difíciles me obedecían. Pensé que enseñarle a mi hija sería pan comido. Hasta que un día, mi sobrino Jasper vino de visita y destrozó toda la colección de figuritas de mi hija. Y fue en ese momento que regresé al cuerpo de Jasper. Cállate. Me rompiste las cosas y aún tienes el valor de llorar. Mi hija Wanle me agarró la mano con fuerza. Tenía los ojos enrojecidos e hinchados de tanto llorar. Su ira parecía alimentar sus lágrimas. Recuerdo que solo tenía 15 años entonces. En un momento estaba llorando desconsoladamente, sollozando y sollozando. Y al siguiente, se quedó en silencio. Mamá los compró todos. Los destrozaste todos. ¿Cómo me vas a pagar? Wanle se desplomó en el suelo, histérica. Mi hermana, la madre de Jasper, se acercó. Echó un vistazo a la escena caótica. Luego me jaló detrás de ella. Wanle encabezando una sesión de tierra tan llena. Jasper no lo decía en serio. Son solo juguetes. La tía te dará $10. Puedes comprarte unos nuevos. Mira qué asustado está tu hermano. Le lanzó $10 cerca a Wanle. Este lloró aún más fuerte. Ay, no llores. No llores. Me estás molestando. Llamaré a tu mamá para que hable contigo. La madre de Jasper me llamó y exageró la historia. Minimizó las travesuras de su hijo y exageró la indiferencia de Wanle. Menuda chica. Wanle aún necesita disciplina. No le está haciendo ninguna responsabilidad a su hermano. Ya sabes que Jasper es el único nieto de la familia. Si tiene miedo, será mejor que asumas la responsabilidad. Su tono era brusco como siempre. Recuerdo cómo respondí por teléfono. Estaba intentando desesperadamente demostrar mi valía en el trabajo. Había pasado varias noches en la residencia de la facultad sin volver a casa. Al oír los chismes de mi hermana, apenas los escuché. Di una respuesta superficial, culpando a Wanle de inmaduro. Pedí paciencia. Y colgué. No tenía ni idea de lo herida que estaba mi hija. Me arrodillé y cogí una figura. Un conjunto de personajes de Shin-chan que había buscado por varios centros comerciales para su 10º cumpleaños. Ahora, la mano de Cinco estaba completamente rota. Wanle lloraba mientras recogía los pedazos rotos en el suelo. Intentaba arreglarlos una y otra vez, fracasando cada vez. La madre de Jasper intentó arrastrarme para ir a casa. Pero me solté y corrí al lado de mi hija. Rey. Hermana. Lo siento. No llores. La abracé fuerte y le sequé las lágrimas con un beso. Lo siento. Wanle. Prometí apoyarte. Pero fallé. Sabía que estaba ocupado con el trabajo. Y esas figuritas eran tus únicas compañeras. En mi vida anterior. No te quise lo suficiente. Te dejé sola y agraviada. El tiempo y las escenas brillaron como una linterna giratoria ante mis ojos. Cuando recuperé la consciencia, estaba frente a un altar funerario. Sostenía una foto conmemorativa, era mía. Sobresaltado, dejé caer la foto directamente. Jasper. Wanle gritó.
Corría hacia mí. Intentaba tomar la foto. Pero demasiado tarde cayó al suelo y se hizo añicos. La foto del marco roto era mi retrato de cuando me concedieron el premio al maestro destacado. Los fragmentos me habían cortado los ojos. Otros se acercaron. La madre de Jasper y mi suegra me bloquearon de inmediato. Juan le tomó la foto y limpió los fragmentos de vidrio. Una larga cicatriz me cruzaba los ojos. Sus ojos estaban terriblemente rojos mientras me miraba fijamente y, de repente, enloqueció. Se abalanzó sobre mí con una fuerza abrumadora. Y nadie pudo detenerla. ¿Cómo te atreves a subirte al altar y tomarle la foto a mi mamá? Te mataré a golpes. Te mataré a golpes. Me golpeó la cabeza y la cara repetidamente. El dolor era insoportable. Me atravesaba. Mi cuerpo me instaba a gritar y liberarme. Pero me quedé paralizada. Ni me moví ni lloré. La madre de Jasper le dio una bofetada a Wanle. ¡Qué grosero! Hay ancianos aquí. ¿Cómo te atreves a hacer un berrinche? Solté a Jasper. Mi suegra habló. Temía que su querido nieto mayor saliera lastimado. Varios hombres intervinieron y apartaron las manos de Wanle de mi cuello. Pensé que me estrangularía, pero podía sentir la leve sensación de estrangulamiento. Está bien. Jasper aún es pequeño y no entiende. Que se disculpe. Y podemos imprimir una nueva foto. Mi suegra puso los ojos en blanco. Me apartó con cuidado. Murmuraba sobre su querido nieto. Jasper. Discúlpate con tu hermana. La mamá de Jasper me dio un codazo en el hombro. Solo miré a Wanle en silencio. No necesito disculpas. Quien debería disculparse es mi madre. Está muerta. Si es que tiene algún espíritu en el cielo. No te dejará ir por molestarla así. Mi hija dijo con frialdad, dejando helados a todos los presentes. La madre de Jasper me empujó rápidamente hacia el altar para arrodillarme y disculparme. Me quedé en silencio. Solo observaba a Wanle. Había adelgazado. Cuando morí. Ella solo tenía 24 años. Soltó una risa amarga. Como si supiera mis defectos. Lo siento. Tía Leora. Lo siento, hermana Wanle. Dije. Está bien. Está bien. Jasper se ha disculpado. Dejémoslo así. Todos se preparaban para irse. No he terminado. Pero creo que mi abuela, mi madre y todos los tíos y tías aquí deberían disculparse más. Todos se giraron para mirarme. Jasper. ¿Qué dices? Miré a mi hermana biológica. Sin embargo, nunca me había mostrado ni una pizca de cariño fraternal. Siempre se aprovechaba de mí. Tanto mi hermana como yo nos casamos con miembros de la familia San. Al crecer, mi madre la favorecía más. Yo era la segunda hija no deseada. Tras casarme con un miembro de la familia San, mi suegra favoreció más a mi hermana. Y con su hijo nació. Se convirtió en el tesoro de la familia. Mi hija Wanle sufrió injusticias y favoritismo por parte de los mayores a lo largo de su vida. Tras la inesperada muerte de mi esposo. Trabajé aún más duro para evitar que la familia me menospreciara. Pero el trabajo ajetreado dejaba poco tiempo para Wanle. Y que me conocieran. Wanle debió haber soportado muchos agravios. Yo como madre creí con arrogancia que podía disciplinar fácilmente incluso a los estudiantes más rebeldes. Aún así, le fallé a mi propia hija. Ahora me doy cuenta de que he fallado como madre. La personalidad fría de Wanle proviene en gran medida de mí. Los favorecidos se vuelven imprudentes con impunidad. Así que la niña desfavorecida en casa no tiene más remedio que construir muros para protegerse día tras día. Digo, el cielo duda porque lo diría. Eres tú quien debería disculparse y expiar sus faltas. Caí al suelo con convicción. ¿Cuántas puertas traseras usaste para conseguir el trabajo de la tía Leora en la escuela? Tercer tío. Recuerdo que las notas de tu hijo eran pésimas. ¿Cómo entró en la escuela de la tía Leora? Abuela.
La tía Leora te da un montón de dinero cada año. ¿Por qué siempre tratas tan mal a la tía Leora y a la hermana Wanle? Mamá, te oí a ti y a papá hablando de cobrar la indemnización por el accidente de coche de la tía Leora. ¿Y qué hay de la hermana Wanle? Habitando Jasper. Heredé sus recuerdos y descubrí lo repugnante que era esta familia. Repugnante. La madre de Jasper estaba horrorizada. Tartamudeando. Mocoso. ¿Qué tonterías dices? Con la atención desviada. Todos concentrados en la madre de Jasper intentando conseguir la indemnización. Me dieron 1.000.000 de yuanes por el accidente. Y siempre había alguien que lo codiciaba. Tenía que asegurarme de que el dinero se quedara con mi hija. ¿No se supone que los niños nunca mienten? ¿Qué? ¿Ni siquiera le crees a tu propio hijo? Wanle se burló y replicó. La madre de Jasper me fulminó con la mirada y forzó una sonrisa. Este mocoso debió haber oído mal. Soy la hermana biológica de tu madre, ¿cómo iba a querer su dinero? Era tan joven cuando murió. Yo también estoy muy triste. Empezó a llorar. No importa. Soy el único heredero de mamá. Me encargaré de este dinero cuando llegue el momento. Wanle terminó de hablar. Y vi a mi suegra y a la madre de Jasper intercambiar una mirada cómplice. Hermanita, hermanita, ¿por qué te fuiste tan joven? ¿Qué talento tan pronto perdido? Incluso prometiste ayudar a Jasper a entrar en tu escuela. Tu único sobrino, ¿qué será de eso ahora? La madre de Jasper se desplomó en el altar, llorando a gritos. Wanle frunció el ceño. ¿Cuánto cuesta la escuela? 200.000. Solo 200.000. La codicia se reflejó de inmediato en el rostro de la madre de Jasper. Al ver esto, estaba a punto de decir algo más cuando, de repente, Wanle se echó a reír. ¿200.000? ¿Tanto alboroto por el dinero? ¿Y a esto le llamas familia? La sangre no significa nada. Escucha. No te daré ni un centavo. Ustedes codiciosos merecen pudrirse en el infierno. Wanle. Estos son sus mayores. Mi suegra golpeó la mesa en el salón matutino. El incienso tembló. Y la ceniza se esparció. Your mother's dead. Your father's gone too. If it were for us. Serías el último de tu linaje. Ahora solo te pedimos que contribuyas con algo de dinero para Jasper. ¿Y eres infeliz? ¿No son estos tu familia? ¿Cómo puedes ser tan frío? ¿Tan egoísta? Sus palabras me dieron escalofríos. Mi hija. La última de nuestra familia. Voy a hacer la certificación esta tarde. No recibirás ni un centavo. La mitad del dinero se donará a niños y a zonas montañosas empobrecidas. Ese era el mayor deseo de mi madre. Mi hija apretó mi foto con fuerza contra su pecho. Descendencia ingrata. Descendencia ingrata. Qué desgracia ha generado nuestra familia. Así que la frialdad de mi hija se debió simplemente a que se negó a entregar dinero a estos parientes codiciosos. Su egoísmo fue en realidad su forma de proteger mi dignidad y mis derechos, que me quedaban destrozados. Entonces, J.E. ¿Acaso mi renacimiento tiene algún significado? Un repentino mareo me invadió. Como si mi alma se estuviera desprendiendo. Reuniendo mis últimas fuerzas, le grité a mi hija, Kinley. Mamá siempre estará contigo. Mamá siempre estará contigo. Te quiero. Cuando recuperé el conocimiento, un dolor agudo me roía el vientre. Me había convertido en colega de Kinley y en una mujer embarazada. Kinley. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Ellie Owens está a tu lado. Doblado de dolor. Casi se desmaya. Y ni siquiera le ofreces la más mínima ayuda. ¿Solo eres feliz cuando el bebé que lleva dentro se va? La voz severa pertenecía a nuestro gerente. Priska. Kinley se cruzó de brazos. Apretó los labios con fuerza. Y no dijo nada. A nuestro alrededor, los colegas susurraban y señalaban con el dedo la crueldad de Kinley. Normalmente.
Se niega a ayudar incluso con pequeños favores. Y ahora no ayudaría a una mujer embarazada vulnerable. Priska. Al ver que todos coincidían en su condena del egoísmo y la frialdad de Kinlake, alzó la voz. Kinlake. Perdí a mi hijo por tu culpa. ¿No te sientes culpable? No. Ellie Owens, cariño, ¿quieres perder eso también por tu culpa? Ante estas palabras, Kinlake se estremeció levemente. Otros susurraron nerviosos, no era un asunto trivial. Priska había armado un gran revuelo al respecto durante un tiempo. Y la mayoría en la oficina lo sabía hasta cierto punto. Lo he dicho 1000 veces, no fui yo. Kinlake gritó de repente. Tú no. Entonces, ¿por qué me dio dolor de estómago después de beber el té con leche que trajiste? Tú no. ¿Por qué tuve que ir al hospital para proteger mi embarazo después de beber ese té? Tú no. ¿Por qué perdí a mi hijo al final? Priska se puso más histérica. Y todos se sumieron en el dolor de una madre que pierde a su bebé. La policía me ha exonerado. Ese té con leche estaba bien. Fue ese té con leche que trajiste lo que me hizo perder a mi bebé. Bebí muchas tazas durante mi embarazo. ¿Por qué solo esa me causó dolor? Fuiste tú quien insistió en el té con leche de esa tienda y me pidió que lo comprara. Solo estaba haciendo recados. Kinlake se lamió los labios agrietados. Y querías que te compensara con 100. No pagué ni un yuan. Considéralo pisar mierda de perro. Me miró y se fue. 100.000 yuanes no era poca cosa. Y Kinlake nunca me lo había contado. Fruncí el ceño. Miré a Priska. Priska resopló al ver salir a Kinlake y se dio la vuelta. Otros colegas me ayudaron a llegar a la sala de estar. Reflexionando sobre el asunto. Confiaba plenamente en mi hija, tenía que haber algo más. El dolor en el vientre había sido tan intenso que apenas podía hablar ni pensar. Pero ahora, mirando hacia atrás, todo estaba lleno de lagunas. Desde que mi hija se unió a esta empresa. Priska siempre buscaba maneras de complicarse la vida. Del recuerdo de embarazada que llevaba. Recordé que ese día, Priska estaba de buen humor y decidió invitar a toda la oficina a un té con leche. Pedirle a Kinlake, el recién llegado, que hiciera recados para conseguirlo. Esto era inusual, ya que Priska era tacaña y nunca había hecho algo así. Kinlake estaba acostumbrada a las ocasionales rencillas de Priska, pero esta vez Priska le dijo específicamente que quería té con leche de otra tienda y le pidió que solo comprara una taza para ella. Kinlake obedeció y trajo 20 tazas. Colocando la taza que le había sido asignada a Priska en su escritorio. Al poco rato, los hombres dejaron escapar un suspiro. Priska salió tambaleándose de su oficina. Se agarraba el vientre de dolor. Gritaba para que llamaran al 911. Unos días después, Priska acusó a Kinlake y a nuestro grupo de WeChat de comprar té con leche contaminado que le provocó la pérdida de su bebé. Kinlake lo denunció de inmediato a la policía. La investigación confirmó que el té con leche estaba bien. Aún así, incitados por Priska, todos evitaban a Kinlake. Una jefa normalmente tacaña y difícil de complacer, de repente dijo que quería invitar al departamento y le pidió a su subordinada, a quien no le caía bien, que trajera el té. Kinlake era nueva en el mundo laboral y quizás ingenua. Pero después de tantos años en la sociedad, inmediatamente olí una conspiración. De repente la puerta del salón se abrió. Kinlake estaba allí. Reprimiendo mi emoción, dije nerviosamente, Kinlake. ¿Estás bien?, preguntó frunciendo el ceño. Oh. Estoy bien. No te estaba ignorando antes. Sí. Lo sé. Lo sabía. Tenías miedo de que te incriminaran. Lo más probable es que ese incidente con Priska fuera que Kinlake fuera el chivo expiatorio. Llueve afuera. ¿Cómo vas a volver a casa más tarde? Miré la lluvia torrencial que caía. Autobús. Respondí. Kinlake chasqueó la lengua. El autobús es incómodo con esta lluvia. Ninguno de los dos habló más. Pensé que quizá debería tomar un taxi, más seguro.
justo cuando estaba a punto de sugerirlo. Kinlake dijo, «Te llevo». Sentada en su coche. Una extraña sensación de surrealismo me envolvió. Como si estuviéramos cruzando a otro mundo. Tú primero. Hice un gesto. Tienes la barriga tan grande. ¿Dónde está tu marido? ¿Por qué no te recoge con esta lluvia? En la memoria de este cuerpo. El marido era un borracho poco fiable. Le encantaba beber. Probablemente estaba borracho otra vez. Sonreí con amargura. Kinlake no dijo nada más. Llueve a cántaros. No tenías que llevarme. Mi casa está lejos. Y no te será fácil volver. Doctor, cuidado, algunos coches podrían salir disparados de repente. Y puede que no los veas a tiempo. Seguí divagando. Ya no tengo familia. Si muero, muero. Dije. El chico me dolió por la indiferencia. Me sentí estrangulada. No puedo decir más. Mi Kinlake. Cabalgamos en silencio el resto del camino. Cuando llegamos a mi antiguo y destartalado barrio, me ajusté el pañuelo. Listo para salir corriendo bajo la lluvia. De repente, Kung. No oí la voz de Kinlake llamándome desde atrás. Al abrir la puerta, una botella voló hacia mí. La esquivé rápidamente. Kinlake. Sosteniendo un paraguas. Se apresuró. Mujer estúpida. Llego a casa tan tarde. Me muero de hambre. Voy a cocinar ya. Kinlake y yo intercambiamos una mirada. El padre biológico de mi difunto esposo, Kinlake, fue ludópata y bebedor. ¿Alguna vez? Después de perder todo el dinero, se emborrachó e intentó golpearme. Kinlake era solo un niño entonces, pero salió corriendo a agarrarle las piernas para protegerme. Esa escena nos puso tensos a ambos. Estaba a punto de avanzar cuando Kinlake me agarró. No entres. Asentí. Todavía conmocionada. No era realmente el cuerpo de mi marido, no quería entrar. Estúpida. ¿Qué haces esperando en la puerta? ¿Quieres que te pegue? Otra botella fue arrojada dentro. Kinlake me apartó justo a tiempo. La botella se rompió cerca de mis pies. Me sobresalté. El hombre que estaba dentro murmuró algo y pareció ponerse de pie. Bajé apresuradamente a Kinlake. De vuelta en el coche escuchando la lluvia torrencial golpear las ventanas. Me sentí extrañamente feliz. ¿Nunca sospechaste de Priska?, pregunté de repente. Lo pensé. Pero no había pruebas. No podía entender su motivo. ¿Será que ya sabía que su bebé no sobreviviría y quería culpar a alguien para extorsionarlo? Kinlake abrió los ojos de par en par. Había oído hablar de casos similares de otros profesores antes de que la gente comprendiera lo que eran. ¿Qué debo hacer entonces? Me toqué el vientre y dije lentamente, denúnciala por extorsión. Que la policía revise su historial prenatal. El hospital debe conservar los informes de sus pruebas. Kinlake parecía más iluminada. Entonces preguntó con recelo. ¿Por qué me ayudas? Siento que te pareces mucho a mi hija. ¿Tu hija? ¿Tienes otro hijo? Negué con la cabeza. Considéralo un niño aún no nacido en mi vientre. En cualquier caso, siento una cercanía natural contigo. ¿Y qué piensas hacer con tu propia situación? Suspiré. Ya he pasado por esto antes. Debes denunciarlo a la policía. Si no actúan, acudan a la Federación de Mujeres. Llamen a la línea directa del alcalde y armen un escándalo. Cuanto más grande, mejor. Sonreí y asentí. Mi hija seguía siendo ese angelito que me había salvado antes. Y ahora me salvaba de nuevo. Esta vez. Desde una perspectiva en tercera persona. Pude ver la vida de mi hija de nuevo. Antes. Todos decían que mi hija Kinlake era egoísta y despiadada. Y dispuesto a ayudar a los demás como una rata escondida en una cuneta. Yo también. Lo había creído ciegamente.
Quizás nunca había entrado de verdad en su corazón. Era amable. Pero el mundo había echado lodo sobre esa bondad. No quería lavarlo porque por mucho que lo limpiara, la suciedad volvía. Así que decidí construirle un escudo protector. Así que cuando se atrevió a salir, pudo enfrentarse al mundo con seguridad. Desperté de nuevo. Esta vez como una anciana débil. Caminando con paso vacilante. Desde lejos. Vi a Kinleigh acercándose desde el atardecer. Con la cabeza gacha se alejaba lentamente del fondo ardiente que la rodeaba. Sentí un poco de soledad por ella. Kinleigh. Tía Zhang. ¿Cuánto tiempo sin verte? Tía Zhang. Ahora me acordé de una tía que vivía a nuestro lado cuando era pequeña. Sin ella y retraída. Con poco contacto con nosotros. No esperaba que Kinleigh la recordara. Ah, Kinleigh. Ha pasado tanto tiempo. Sí. Después de una charla incómoda, Kinleigh estaba a punto de irse. Hola. Kinleigh. Toma una naranja. Es muy dulce. Saqué una naranja grande, dorada y redonda de la bolsa de plástico. A Kinleigh le encantaban las naranjas de niña. Las tomó y me dio las gracias. Y nos separamos. Pensé que este encuentro llevaría a algo más con Kinleigh. Pero entonces un coche pequeño se dirigió hacia mí a toda velocidad. Tocando la bocina. Pensé que me iban a dar otra vez. Igual que en mi vida anterior. Quise esquivarlo, pero mi cuerpo envejecido no pudo seguir el ritmo. Por suerte el rumbo se cumplió al instante. El coche frenó bruscamente y no me impactó de frente. Pero me pasó por encima del pie. Oí un chasquido seco en la pierna. Oye. 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 Han atropellado a alguien. Rápido, ¿qué? Ven a ver. Es una anciana. La gente se reunió rápidamente. Estás fingiendo. El conductor saltó. Primero me acusó a gritos. Apreté los dientes por el dolor y le dije que primero sacara el pie del volante. Ya he visto esta estafa de viejas como tú. ¿Intentando extorsionar? Ni hablar. Envejeciendo. Ya no quedaba sudor, solo dolor. Y el calor sofocante que trae el dolor. Miré a la multitud como en mi vida pasada. Todos solo se quedaron mirando. Nadie se atrevió a ayudarme. Tenía miedo de meterme en problemas. ¿Moriría otra vez en este accidente? El dolor me estaba matando. Hazte a un lado. Hazte a un lado. Kinleigh se acercó corriendo. Basta de tonterías. ¿No ves que sigue bajo el volante? Sálvala primero. Intentó levantar el coche para liberar mi pie. Pero con ella sola. No podía levantar el vehículo. Aún así. Su esfuerzo inspiró a quienes nos rodeaban. Cada vez más personas se unían a levantar el coche. Al poco rato, un suspiro sordo. El pequeño coche estaba levantado. Tía Zen. No tengas miedo. Estoy llamando al 110 y al 120 ahora mismo. Kinleigh se quitó el abrigo y me lo echó encima. Ya lo sé, ya lo sé. Están confabulados. Estaban preparando esto para estafarme. El conductor corpulento y con la cara roja intentó echarnos la culpa. ¿Dónde están las grabaciones de tu cámara de coche? Ya veremos quién miente. Kinleigh se mantuvo firme. Respondió con calma. La cámara del tablero está rota. Hay una cámara de vigilancia aquí. El Sky Eye. Señaló una cámara cercana. En realidad, era un punto ciego, la cámara de la esquina podría no haber captado nada. Pero el conductor se puso nervioso y se retractó inmediatamente. Cuando llegó la policía, lo confesó todo. Conducía ebrio y a exceso de velocidad. Y después de atropellarme intentó incriminarme. Una ambulancia me llevó. Kinleigh me acompañó al hospital. Me sujetó la mano con fuerza. No tengas miedo, tía Zen. No tengo miedo. Claro que no tenía miedo.
Incluso era feliz. En mi vida anterior. Morí atropellado por un coche sin nadie que me ayudara. Esta vez mi hija vino a salvarme y estaba muy contenta. También me di cuenta de que no necesitaba cambiar a mi hija en absoluto. Mi hija era la mejor del mundo. Estaba orgullosa de tener una hija así. El mayor significado de mi renacimiento fue vislumbrar, aunque fuera un poco, el corazón de Kinley. El mundo no vio su sinceridad ni su bondad, fue culpa del mundo. No de ella. Justo cuando este pensamiento cruzó por mi mente, me encontré de nuevo en la corte del inframundo. Rey del infierno. ¿Eres una deidad? ¿Qué tontería es esa? Mi hija es la persona más bondadosa del mundo. Quienes guardan rencor la etiquetan de egoísta y fría. Inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Si eres una deidad, ¿cómo no lo pudiste ver? Sí. Como su madre. ¿Lo ves claro? Estaba completamente tonto. Había fracasado. Nunca apoyé firmemente a mi hija. Nunca fui su firme apoyo. Entonces, ¿mi renacimiento es para verme con claridad? El rey del infierno sonrió levemente, pero no dijo nada. Regresa. A tu hija. Con un gesto grandioso. Me envió de vuelta. Desperté una vez más justo cuando el padre de mi hija acababa de morir. Mientras me esforzaba por trabajar duro. Aún había tiempo. Mi Kinlake. Me mudé con Kinlake y alquilé un piso. Seguí trabajando duro. Pero me llevaba el trabajo sin terminar a casa en lugar de quedarme en la residencia de profesores. Los fines de semana, sacaba tiempo para llevar a Kinlake a pasear. De los 10 a los 20 años, Kinlake y yo nos acercamos visiblemente. Completamente diferente a antes. Al mismo tiempo, no limité el desarrollo de la personalidad de Kinlake. Solo la guié en cuestiones importantes sobre el bien y el mal. Podría convertirse en quien quisiera. Incluso si volviera a ser egoísta y fría. Yo seguiría siendo feliz. La vida es dura, lo importante es disfrutarla. Si socializar te agota, recházalo. La frase que más le dije a Kinlake fue, sé tú mismo. Tu felicidad es lo más importante. Esta vez. Creía que la hija que crié sería excepcional. Cuando Kinlake tenía 20 años el año en que fallecí, en mi vida anterior decidí llevármela a Kanazai, Xinjiang. Un lugar que siempre había deseado visitar. Dijo que había visto vídeos y fotos en internet y que le parecía impresionante. Acepté de inmediato. Planeábamos tomar el tren. Viajando despacio, disfrutando del paisaje. Parando donde quisiéramos un par de días. Con Kanazai como destino final. Al fin y al cabo. Me había jubilado anticipadamente. Y Kinlake acababa de dejar el trabajo donde trabajaba Priska. Le pregunté por qué había renunciado de repente. Dijo que el jefe era repugnante y que ya no lo soportaba. La apoyé plenamente. Con su talento. No tendría problemas para encontrar un buen trabajo. Mamá. Aquí tenemos nuestras literas. Arriba y abajo. Extendí sábanas y cobertores desechables. Entonces vi a una mujer tímida cerca. Parecía de unos 50 años. Tenía las manos ásperas. Llevaba 2 bolsas grandes. Al vernos ocupados, tartamudeó, hermana. ¿Puedes ayudarme a revisar mi boleto? ¿Dónde está mi asiento? Tomé el boleto y vi que era la litera de arriba de Kinlake y de mí. Señalé la cama. Y ella hizo ruidos en voz baja mientras se preparaba para subir. Kinlake miró y dijo, deberías dormir aquí conmigo. Ese es demasiado alto y seguro. En secreto, le di un pulgar hacia arriba a Kinlake. La mujer había tenido dificultades para subir. Al escuchar las palabras de Kinlake, ella se negó tímidamente. Y la convencí de cambiar de cama. Aceptó. Más tarde charlamos y supimos que ella también iba a Xinjiang a visitar a su hija, que acababa de dar a luz. Iba a ayudar con el posparto. Como su hija se casó lejos y no tenía a nadie que la cuidara, inmediatamente pensé en mi hija de la vida anterior.
¿Acaso quien tuviera un futuro sin futuro estaría peor que esta hija lejana? El tren nos llevaba lentamente hacia nuestros destinos lejanos. Esa noche. Un sonido me despertó. Kinlake no había cumplido mi obsesión. ¿Qué pasa? Nada. Mamá. Tía, no se sentía bien. La estoy ayudando a ir al baño. Vuelve a dormir. ¿Necesitas ayuda? No. No. Disculpa la molestia. A la mañana siguiente vi a Kinlake aún dormido. Y mi tía sacó con cuidado algo parecido a mijo para remojarlo en un recipiente. ¿Qué es esto? Hermana, ten un poco de información sobre el jabón cuando digas. ¿Estás despierta? Esta es una especialidad de nuestro pueblo. Empapado y suave. Kinlake puede comérselo para desayunar. ¡Ay, ay! No hace falta. No es nada. Si no fuera por Kinlake ayer. ¿Qué pasó ayer? La tía sonrió avergonzada. Ya sabes. Aleluya, suspiró. Llegó de repente. Llevo más de medio año en la menopausia. Pero anoche volvió de repente. Gracias a Kinlake. Tenía mucho miedo de dormir en la cama. Estaba preparado para estar de pie toda la noche. Kinlake se enteró y me compró toallas sanitarias. Hermana. Tu hija es maravillosa. Hiciste un gran trabajo criándola. Sonreí suavemente. Ya se las arregla muy bien sola. Después de que Kinlake despertara, le pregunté por qué de repente parecía tan dispuesta a ayudar a los demás. No era como solía ser. Lo sentí últimamente. Ella había estado ayudando a la gente. Sobre todo a los ancianos. Kinlake se cepilló los dientes entre el rugido del tren. El sol naciente iluminaba media cara. Entrecerró los ojos juguetonamente y dijo. Eso es un secreto. La perspectiva de Kinlake. Algún día. Tuve un sueño muy largo. Soñé con mi madre, la señora Lake, o una maestra muy estimada y respetada que murió en un accidente de coche. Un accidente que podría haberse evitado si alguien hubiera intervenido. Su vida pasó como una linterna giratoria en un rollo de película. Antes de cumplir 19 años. Sufrió trato injusto y favoritismo por parte de sus padres. A los 19 años, conoció a mi padre y disfrutó de un año de felicidad. A los 20. Me dio a luz. Entre los 20 y los 28. Soportó el maltrato verbal y la indiferencia de mi esposo y su familia. A los 28 años, enviudó y empezó a trabajar hasta el cansancio. A lo largo de su vida, enfrentó injusticias y sufrió opresión. Y prejuicios tanto en casa como en el trabajo. Aún así, nunca perdió la esperanza. Gracias a mí, fue su razón para seguir adelante. Así que en el momento de su muerte su mayor preocupación y apego seguía siendo yo. Se compadeció de su pobre hija. Sin apoyo. Y compadezco a mi madre. Que luchó toda su vida. Nunca se permitió descansar. Luchó por su esposo y su hija. De niña. Me molestaban muchas cosas de ella. Me molestaba que no fuera como las madres de al lado, que venían a casa todos los días para estar con sus hijos. Me molestaba eso cuando volvía. Solo examinaba mis estudios. Calificaciones. Y tareas. Me molestaba que no me hubiera preguntado durante tanto tiempo porque estaba triste o feliz. Me molestaba que ella, a pesar de su antipatía por la familia de mi tía y mi abuela, seguía aguantando todo. Le guardaba rencor por no tener identidad. Por no ser más amable consigo misma. Pero la amaba profundamente más que todos esos resentimientos juntos. En el sueño, también vi los 10 años después de su muerte. Para entonces, me acababan de nombrar maestra excepcional. Incluso los alumnos más difíciles me obedecían con menos dedicación. Pensé que guiar a mi hija sería pan comido. Así es el mundo. Así que no pude soportarlo y decidí acabar con él antes de tiempo para encontrarla. Mamá, mi querida mamá. Te lo digo en secreto desde el fondo de mi corazón,
y me uní a un pacto en línea con 100 amigos y desconocidos. Prometimos ayudarnos mutuamente a nuestros padres. Nunca dejar que pasaran vergüenza. Impotencia. O abandono otra vez. Enseñaste toda la vida. Forman a innumerables buenos estudiantes que se convertirán en pilares de la sociedad para transformar esta era imperfecta. La gente siempre desea la bondad y a quienes la rodean, con la esperanza de convertir esa bondad en una ventaja exclusiva para sí mismos. Pero la bondad a menudo se traiciona. Espero que tu bondad tenga filo. Si la bondad se convierte en una carga, entonces déjalo ir.